Buenas, soy Edward Ilazaca. Vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia central. El objetivo del presente video es conocer las medidas de tendencia central, calculando e interpretando los valores obtenidos y tomar decisiones con razonamiento crítico. Entonces, medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Es un valor típico que algunas veces se emplea para representar los valores de una variable. Ejemplo, tallas. Por ejemplo, tenemos small, medio y largo, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? De que si para cada uno nos hiciéramos una ropa, habría como 20 tallas o 30 tallas de personas adultas, ¿no? En este caso solamente se hace 3 tallas, small, medio y large. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería este small? Sería el promedio de la talla de todas las personas que tienen talla baja. El medio sería la talla promedio de todas las personas que tienen talla media. Y large sería la talla promedio de todas las personas que tienen talla alta, ¿no? Entonces solamente lo han convertido en 3 tallas, ¿no? Para evitar hacer para cada uno o a medida, que no saldría muy caro, ¿no? Listo. Se define una variedad de medidas de tendencia central, siendo las más importantes la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Las 3 primeras se utilizan en todos los campos, pero la media geométrica y la media armónica generalmente se utiliza en el campo de ingeniería. Listo. Denominado media aritmética, denominado también promedio aritmético, es un estadígrafo de posición definido como la suma de los valores individuales dividido por el tamaño de la muestra. Se presentan los siguientes casos, miren, para datos no agrupados, sea x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub n, los valores de una variable en estudio. Entonces, el promedio para datos no agrupados es igual a la sumatoria de todos los valores observados entre el número de valores, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, la definición. Ahora, les digo, la media aritmética es la medida más importante en el campo de la estadística debido a que goza de propiedades algebraicas. Listo, ¿no? Recuérdense que la media aritmética es la medida más importante en el campo de la estadística. Media aritmética. Ahora, para datos agrupados, ¿cuándo decimos que los datos están agrupados? Cuando se presentan en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, acá si podríamos ver unas con 3 líneas nomás, 3 clases. Tiene su límite inferior, su límite superior, sus frecuencias absolutas, sus marcas de clases. Hay que hallarle los productos. Miren, ahí está. Aquí es igual f sub i por x sub i sobre sumatoria de f sub i, que es igual siempre al tamaño de la muestra. Sumatoria de todas las clases, ¿no?, de todos los intervalos de clase. Y ahí está el producto de f sub i por x sub i, f sub 2 por x sub, eso es 3 por x sub 3. Ahí está, para cada uno de los casos ustedes tienen que hallarlo. Otra forma de expresar también esto es igual a h sub i por x sub i más h sub 2 por x sub 2, h sub 3 por x sub 3, que serían los x, las marcas de clase. Ahí está. ¿Qué significa f sub i? Frecuencia absoluta de clase, de la iésima clase. ¿Qué es x sub i? Es marca de clase, pero ¿a qué es igual la marca de clase? Límite inferior más límite superior sobre 2, marca de la iésima clase. Ahí está. Los siguientes datos muestran las tallas de un grupo de alumnos que está en metros, ¿no? Ahí vemos 1,63, 1,81, 1,71, 67. Aplicando la definición de media aritmética, miren, ahí está. Sumatoria de todos los valores dividido entre el número de valores. Acá tenemos, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sumo 1,63, 1,81, 1,71, 1, y ahí está todo, jóvenes. ¿Listo? Entonces, esto sería igual a
sumando todo esto y dividiendo, ustedes lo pueden corroborar, nos saldría una talla promedio de 1,72. Ahora, en estadística, la matemática que se utiliza es generalmente operaciones elementales, puede llegar hasta un grado intermedio, pero no es mayor, no hay mayor dificultad. En este caso damos prioridad en estadística, cada valor que se halla siempre tiene que ser interpretado. Este x barra es igual a 1,72. ¿Qué nos indica? Nos indica que la talla promedio de los estudiantes analizados es de 1,72 metros. ¿Listo? ¿Listo? Principales propiedades, sea x1, x2, x3 y x sub n, los valores de una variable x. La media aritmética posee las siguientes propiedades, ahí tenemos, ¿no? La suma algebraica de las desviaciones de los datos x sub i respecto de su media aritmética es 0, es decir, sumatoria de d sub i es igual a 0, donde d sub i es igual a x sub i menos x barra, para todos los valores de la muestra, de i es igual de 1 hasta n, ¿no? Ahora, que estas son las principales propiedades, ¿no? Si a todos los valores de una variable x se le suma o se le resta una constante, la media queda sumada o restada por dicha constante, esto es, ahora, creamos una nueva variable y sub i que es igual a x sub i más menos c, para todo i es igual de 1, 2, 3, hasta n, ¿no? Entonces, la nueva media es igual a la media anterior más menos c, ¿listo? C que es la constante tiene que ser diferente de 0, es para la suma. Ahora, para el producto y división, tú dices, ¿no? Si a todos los valores de una variable x se le multiplica o divide por una constante c diferente de 0, la media queda multiplicada o dividida por dicha constante, es decir, ahí está, esta es la nueva variable y. ¿A qué es igual? A la variable original x sub i que hemos considerado acá al inicio por la constante. Ahí tenemos c, ¿no? Entonces, para todo i que es igual desde 1 hasta n, entonces y barra es igual a c por x barra. O sea, la nueva media es igual a la media anterior multiplicada por la constante, ¿no? Ahí está. Ejemplo, ¿no? Sean los pagos por hora de dos personas, hay 30 soles por hora y 40 soles por hora. Demostrar las tres propiedades, ¿listo? Hallando la media, 30 más 40 sobre 2, necesito suma de los dos datos. ¿Cuánto nos da? 35. Entonces las desviaciones serían d sub i que es igual a x sub i cada observación menos x barra, ahí está, mire. ¿Cuál sería la primera observación? 30 menos su media menos 5. Ahora la otra observación, 40 menos su media 35, 40 menos 35, 5. Sumando las desviaciones, desviación 1 que es igual a menos 5 y desviación 2 que es igual a 5, menos 5 más 5, 0. Comprobada la primera propiedad, pero eso va a ocurrir también para n datos. Solamente lo estoy haciendo, mostrando estas propiedades con dos datos para efectos didácticos, ¿no? Y es sub 1, por ejemplo, ¿qué pasa? Acá estamos diciendo si a los empleados se les aumenta 10 soles por hora. ¿Cuál es la nueva media? A cada uno se le está aumentando 30 más 10, 40 para el primer empleado, para el segundo 40 más 10, 50. ¿A qué es igual el nuevo promedio? Como a todos se les ha sumado, ¿qué dice, no? El promedio anterior era 35, como a todos les ha sumado más 10, sería más 10, 45. Pero si tú quisieras hallar esto por el método, o sea, normalmente por su definición sería 40 más 50, 90, entre 2, 45. ¿Qué ha demostrado? Si a los empleados se les duplique el pago por hora, ¿cuál es el nuevo promedio? Acá, les voy a duplicar, ¿qué va a hacer acá? 2 por 30 más 2 por 40, el pago por hora que era de 30 y 40, 2 por 30 y 2 por 40. Ahí está, ¿no? ¿A qué va a ser igual? 60 más 80, 140, entre 2, 70. Pero ¿qué tal aplicando la propiedad? ¿Cuál era la media anterior? 35. Pero como se les ha duplicado, 35 por 2, 70. Cumple, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Es por eso que la media, les recuerdo, ¿no?
La media y la varianza son las dos medidas más importantes en el campo de la estadística. La mediana. ¿Qué es la mediana? Es aquel valor que divide a una serie de datos ordenados en forma ascendente o descendente en dos grupos con igual número de observaciones. Es decir, listo, ahí tengo. Esta es la mediana, mira, se denota como, lo estamos denotando nosotros, como X barra sub M. Debajo de esto el 50% y sobre esto el 50%. Acá los subíndices los pongo dentro de paréntesis porque estoy indicando de que esto ya están ordenados en forma ascendente en este caso, ¿no? ¿Listo? Pero hay una cosa que es muy importante también. La mediana también es conocida como el estimado resistente, debido a que no es afectada por la existencia de valores extremadamente altos o bajos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando existen valores extremadamente altos o bajos, puedes utilizar la mediana, que no va a tener mucho sesgo, y también que no se ve afectada por la existencia de valores extremadamente altos o bajos. Continuamos. La mediana, por ejemplo. Casos hay. Para datos no agrupados, sea X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub n, un conjunto de datos ordenados. Ya, les recalco de que están con subíndice dentro de paréntesis, lo que nos indica que ya están ordenados en forma ascendente. La mediana se define de la siguiente forma. Si n es impar, estamos hablando de datos no agrupados, si n es impar, en este caso la mediana es igual al valor que ocupa la posición central una vez ordenados los datos. Es decir, acá está, miren, X sub m es igual, X mediana es igual a X, n más 1 sobre 2, al valor que ocupa esta posición. Ahora, es la posición central esta, ¿no? Si n es par, en este caso la mediana está dada por el promedio de los dos valores que ocupan las posiciones centrales, una vez ordenados los datos, es decir, está dado por el promedio de los dos valores que ocupan las posiciones centrales, X sub n sobre 2 más X sub n sobre 2 más 1, y le hallamos a esos dos valores el promedio, y eso nos va a dar la mediana cuando el número de datos es par. ¿Listo? Mediana. Por ejemplo, acá tengo un pequeño ejemplo. Los siguientes datos muestran las deudas mensuales a entidades bancarias de un grupo de trabajadores. Tengo 2.250, 1.850, 2.380, 1.652 y 3.485. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hallar la mediana para estos datos. ¿Qué voy a hacer? Le digo, el número de datos es n, igual a 5, impar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenando los datos en forma ascendente. El más pequeño es 1652, el que le sigue es 1850, 2250, 2380 y el más alto es 3485. ¿Cuántos datos hay? 5. Entonces, este es el que ocupa la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Ahí está. Y acá finalmente la mediana. ¿Por quién va a estar la mediana? Por el dato que ocupa la posición central. ¿Cuánto valía esto? N, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos datos hay? 5. Entonces, el N vale 5. Más 1 sobre 2. Entonces, acá la mediana está dada por el valor que ocupa la posición 3. Posición 1, posición 2, posición 3. Entonces, va a ser posición 3. ¿Quién es el que ocupa? 2250. De esa forma se halla la mediana. Idénticamente le hallas para datos no agrupados cuando N es par. ¿Listo? Mediana. Para datos agrupados. En este caso se consideran dos pasos, ¿no? Ubicar, el primer paso es ubicar la clase mediana, haciendo uso de uno de los siguientes criterios. Mire, el intervalo mésimo contiene a la mediana si y solamente si su frecuencia acumulada, ¿no?, de esta clase supera por primera vez a n sobre 2, es mayor o igual. O sea, también puede ser igual, ¿no? Por primera vez. Esto es para frecuencias absolutas y esto es para frecuencias relativas, ¿no? El intervalo mésimo contiene a la mediana si solamente si la frecuencia relativa acumulada supera por primera vez o es igual a un medio por primera vez. Cuidado, ¿ya? Y 2,
también acá podemos decir, ¿no?, usar una de las siguientes fórmulas. Mediana es igual a L sub m más n sobre 2 menos f sub m menos 1. Esta es frecuencia acumulada de la clase anterior a la que contiene a la mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana por el ancho de clase. Este es para frecuencias absolutas y este es para frecuencias relativas. L sub m más 1 medio menos h sub m menos 1 mayúscula. ¿Qué es esto? Frecuencia relativa acumulada anterior a la clase mediana. Esta es frecuencia relativa de la clase mediana por el ancho de la clase. Acá está todos los valores, ¿no? N, que hemos dicho siempre, es número de datos o tamaño de la muestra. ¿Qué es L sub m? Límite inferior de la clase que contiene a la mediana, de la clase mediana. ¿Qué es? C sub m es ancho de la clase mediana. ¿Qué es F sub m? Frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Qué es H sub m? Frecuencia relativa de la clase. ¿Qué es F mayúscula sub m menos 1? Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. ¿Qué es H sub m menos 1? Frecuencia relativa acumulada anterior a la clase mediana. ¿Listo? Ahí tenemos la moda. La moda, por ejemplo, valor que posee la máxima frecuencia, la moda. Algunas veces yo, con ironía o sarcasmo, digo pues que la moda es la moda, ¿no? ¿Por qué dicen que es la moda? Digamos, la moda, la canción de moda, o el hit, ¿no? La moda, la canción más escuchada, por ejemplo, en radio escuchamos, ¿no? Es la canción que más se escucha, es la canción que más se repite, ¿no? Entonces, de ahí viene moda, ¿no? Valor que posee la máxima frecuencia dentro de un conjunto de datos o distribución. Esta puede no existir e inclusive no ser única. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico, una foto. En poleras, por ejemplo, ¿qué color estaría de moda? El colorcito negro que hay, 1, 2, 3. Es el color que más prefieren en poleras los jóvenes. O acá, por ejemplo, podríamos ver el modelo, el jean, color, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué color prefieren el jean? Azul, ¿no? Ahí está. Entonces, eso está de moda. Listo, sigo. Unimodal. Si los datos poseen un solo valor o intervalo de clase con máxima frecuencia, ¿no? Entonces, decimos que la frecuencia es unimodal, solamente tiene una moda, y ahí está la más alta frecuencia, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Multimodal. Si los datos poseen más de un valor o intervalos de clase con máxima frecuencia, F sub O, diremos que es multimodal, bimodal, trimodal, puede ser, ¿no? En este caso multimodal, pero si tiene dos modas, diremos que es bimodal. Ahí está la moda 2 y la moda 1. Ambas tienen la misma frecuencia, o la mayor frecuencia, ¿no? Listo. Entonces, la moda, ¿qué cosa de todo esto? La moda es la única medida de tendencia central que puede ser hallada tanto para las variables cuantitativas y cualitativas, jóvenes. No se olviden de eso. Y generalmente la moda se aplica en el campo empresarial. ¿Ya? Listo. Moda. Para datos no agrupados o variables cualitativas, ¿no? En este caso la moda está por el valor o valores que tienen las más altas frecuencias. Ejemplo, los siguientes datos muestran la preferencia por marca de cementos de un grupo de residentes de obra. Allá la moda. Ahí tengo, he puesto marca de cemento, Yura, Sol, Apu, Andino, Rumi, ¿no? He hecho una pregunta a los residentes de obra y le ¿qué cemento utilizas, no? O cuál es la marca que tú prefieres para tus obras de construcción, ¿no? Ahí está, entonces dice 15 me han respondido que Yura, Sol, me han respondido 8 residentes prefieren Sol, 15 residentes de obra prefieren Apu, y así sucesivamente. Pero ¿cuáles tienen las máximas frecuencias? 15 y 15. Entonces en este caso tenemos una primera moda que sería Yura y la segunda moda que sería Apu, ¿no? Porque ambas tienen las máximas frecuencias, los demás tienen 8, 6, 12, ¿no? Dos modas. Entonces, acá lo graficaríamos, ahí está. Las dos modas son Yura y Apu, que sería por lo que le llamaríamos a la distribución bimodal. ¿Listo? Moda. Para datos agrupados.
En este caso debemos seguir los siguientes pasos. Un paso muy simple: ubicar la clase modal, aquella o aquellas que tienen las frecuencias más altas, ¿no? Y dos, usar una de las siguientes fórmulas, ¿no? L sub O más D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2. Este es para frecuencias absolutas y esta otra para frecuencias relativas. Ahí tenemos que D sub 1 es igual aquí, frecuencia de la clase modal menos frecuencia anterior a la clase modal. Es notación nomás, ¿ya? Y acá el D sub 2 es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia posterior a la clase modal. Idénticamente para la segunda forma, es para frecuencias absolutas y la segunda es para frecuencias relativas. Entonces, ancho de la clase modal, ¿qué le digo acá? Límite inferior de la clase modal. ¿Quién es? L sub O. C sub O, ¿qué es? Ancho de la clase modal. ¿Qué significa F sub O menos 1? Minúscula, frecuencia absoluta anterior, antes de la clase, ¿no? Que contiene la modal. Y el F sub O, frecuencia absoluta de la clase modal. ¿Y el O más 1 qué es? F sub O más 1, frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Y el H sub O menos 1, frecuencia relativa anterior a la clase modal. Los demás son interpretados de la misma forma. Los siguientes datos muestran las edades de un grupo de docentes contratados del Magisterio del Distrito de Abancay, 2017, ¿no? Hay las edades de docentes contratados del Magisterio. Tenemos acá de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45. Acá tenemos 10, 18. Hay 18 docentes que tienen edades desde 30 hasta 35, ¿no? Fuente, encuestas de trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué me piden acá? Hallar la media, mediana y moda. Creando la media en este caso. Entonces, completando el cuadro, acá tenemos las frecuencias absolutas. Entonces, acá ¿qué va a pasar? Primeramente, para hallar la media tenemos que hallar marcas de clase. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener que cosita, a ver, háganme recordar, 25 más 30 entre 2, 30 más 35 entre 2, 35 más 40 entre 2, son las marcas de clase. Para todos se halla la marca de clase, obteniendo los siguientes valores: 27,5, 32,5, 37, 42 y 47,5. ¿Qué nos? Hallando F sub i por X sub i. Pero, ¿por qué hallamos esto? Porque la fórmula de la media para datos agrupados es sumatoria de F sub i por X sub i. Es decir, hay que multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto para cada uno, ¿no? Obteniendo estos valores: 10 por 200, por 27,5, 275. 10 por 32,5, o 18 por 32,5, 500. 14 por 37,5 obtenemos 500. Y así la sumatoria nos da 1735. Por favor, ustedes tienen que verificar, dado que tienen que tener a la mano su lápiz y sus cuadernos de apuntes, ¿no? 1735 entre 50. Entonces ahí tenemos de que la edad media de los profesores contratados es de 34,7 años, ¿no? Docentes contratados analizados en la banca es de 34,7 años. Listo, hallo la mediana. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para hallar la mediana, ¿qué hacemos? Siempre lo primero que tenemos que hacer es las frecuencias acumuladas. Ahí está, que es denotado por F sub i. 10, pero ahora para acumular esto, 10 más 18, 28. Ahora sumando esto es 28 más 14, 42. 42 más 6, 48. 48 más 2, 50. Ahí tenemos. Eso prácticamente me va a ayudar ahora. El primer paso, ¿qué es? Hallar n sobre 2, que es igual a 50 entre 2, que es igual a 25, ¿no? La fórmula, ahí ya tengo, pero ahí tengo la fórmula, ¿no? Entonces, para ver quién contiene a la media, o qué clase contiene la media, nos vamos a las frecuencias acumuladas. Y me pregunto, comparo con este valor. 10 supera por primera vez a 25, no. 28 supera por primera vez a 25, sí. Entonces esta es la clase que contiene a la mediana. Entonces de ahí, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Este es el límite inferior de la clase mediana, que es 30. Y este 18 es la frecuencia absoluta de la clase mediana, que reemplazamos en estos valores. Límite inferior 30. N sobre 2, 25. Frecuencia acumulada anterior, 10. Frecuencia absoluta de clase, 18.
Ancho de clase, límite superior menos límite inferior. Entonces ahí tenemos inclusive. Entonces, esto aquí va a ser igual 30, que hemos dicho, más n sobre 2, 25, menos la frecuencia acumulada anterior 10, sobre su frecuencia absoluta simple 18, por el ancho de clase. Lo que nos da 34,17. La mediana es igual a 34,17. Este valor tenemos que interpretar. ¿Qué nos indica? Nos indica interpretación. El 50% de los docentes tienen una edad menor a 34,17 años y el 50% de los docentes restantes tiene una edad mayor o igual a 34,17 años. Así es, señores. ¿Listo? Ahora lo más fácil, la moda. Para hallar la moda, ¿qué cosa? Tenemos que buscar la frecuencia en las frecuencias simples, ¿no? Frecuencia absoluta simple, la frecuencia más alta, 18 es. Entonces, ahí, determinando la clase modal, clase con más alta frecuencia, 18. Entonces, esta es la clase que tiene la más alta frecuencia. Entonces, este es el intervalo que contiene a la moda, ahí estoy diciendo, contiene la moda. Entonces, de ahí, ¿qué decimos? Utilizamos la fórmula L sub O es igual a ¿quién? El moda es igual a L sub O más D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2 sobre por el ancho de clase, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ahí estamos determinando todas esas cosas. Límite inferior es 30 porque está acá. ¿Qué más tenemos? Frecuencia absoluta de la clase modal 18. Frecuencia absoluta anterior a la clase modal 10. Frecuencia absoluta posterior a la clase modal 14. D sub 1, entonces aquí es igual. D sub 1 es igual frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior a la clase modal. 18 menos 10. D sub 2 aquí es igual frecuencia de la clase modal menos la frecuencia posterior a la clase modal. 18 menos 14, 4. Reemplazamos los valores dados. Límite inferior más D sub 1, ¿cuánto es? 8. Sobre D sub 1 más D sub 1, 8 más 14, más 4, ¿no? Por 5, el ancho de clase. El ancho de clase. Límite superior menos límite. Para cualquier intervalo, ¿no? Tienen que verificar ustedes. Esto nos sale 33,33. ¿Qué nos indica? Interpretación. Siempre tenemos que interpretar los valores que nos piden. La edad que más se presenta de los docentes en los docentes analizados en Abancay 2017 es de 33,33 años. La edad que más se repite, que más se presenta, ¿no? Ahí está, jóvenes. Entonces, ese es todo un ejercicio práctico. Los invito para que sigan viendo los siguientes videos. Gracias.